Un minuto y arrancamos en un minuto. Listo. Buenos días, doctor Manuel. Bueno, tenemos 12 personas. Buenos días para todos. El doctor Cristian Arroyave nos envió ya el material, tal como gracias a Dios ha sido mucho juicio de todos ya hace un buen tiempo. Muchas gracias, doctor Cristian. ¿Su tutor es quién? Doctor Carlos Gallego, cirujano. Perfecto. ¿Ya está con nosotros? En este momento acaba de ingresar. Perfecto. Muchas gracias, doctor Ursol. Bueno, doctor Cristian, deleítenos, por favor, y déjenos espacio para comentar y para discutir. Bueno, la norma de esta semana es el catéter venoso central, factores de riesgo para complicaciones. Bueno, como introducción, la inserción de catéter venoso central es un procedimiento que se realiza muy frecuentemente. Se describe que en Estados Unidos se insertan aproximadamente 5 millones de catéteres centrales cada año. Si bien estos dispositivos son útiles para tomar medidas de variables hemodinámicas de forma directa que de otra forma no serían precisas, también son un método útil para la administración de medicamentos y para el soporte nutricional que no puede administrarse de forma segura por la vía periférica. Desafortunadamente, pues la aplicación de estos dispositivos tiene efectos deleterios y predispone al paciente a desarrollar eventos adversos tempranos y tardíos que a su vez aumentan los costos del sistema cuando se presenta y no se previene. La inserción del catéter central, la técnica estándar que se utiliza es la técnica que describió el doctor Seldinger en 1953, cuando él planteó una forma de canular arterias usando la inserción inicial de una aguja y posteriormente pasar una guía metálica que permitía finalmente introducir como tal el catéter, y esto incluso lo resaltaron en este artículo de Lancet como uno de los epónimos más importantes, porque es una técnica que ha revolucionado la medicina y el manejo endovascular de los pacientes, porque no solo aplica para los accesos venosos centrales, sino casi todos los accesos vasculares. Las complicaciones como tal de este procedimiento están determinadas principalmente por 3 factores, y son el uso de la guía ultrasonográfica, la experiencia del operador y el sitio como tal de inserción. Las complicaciones en un estudio prospectivo de más o menos 6, en un estudio de cohorte que se evaluaron más o menos 300 pacientes, se identificó en 6 meses de seguimiento que las complicaciones como tal, que estas se dividen en mecánicas y en tempranas y tardías. Las tempranas son básicamente complicaciones mecánicas, se presentaron hasta en el 30% de los casos, y cuando hablamos de complicaciones mecánicas nos referimos específicamente a la imposibilidad de colocar el catéter en el 22% de los casos, la punción arterial en el 5%, ya en menor proporción el neumotórax y el hemotórax en 1% de los casos, y las arritmias y el paro cardíaco sistólico en el menos del 1% de los casos. Si bien la inserción también está condicionada por el sitio el que se tome de elección para el acceso venoso central, está descrito que lograr un acceso subclavio actúa como factor protector comparado con el acceso femoral o el acceso yugular. Si bien estos dos últimos, en oposición al descrito anteriormente, tienen más riesgo de trombosis. Entonces, la idea de la norma era plantear una pregunta, y se desarrolla una pregunta pico con la cual se realiza la revisión de la literatura, y se toma como población a todo paciente que requiera un catéter venoso central que no sea paciente pediátrico. La intervención como tal sería la necesidad de la inserción de un catéter venoso central, sea subclavio yugular interno femoral. La comparación es la exposición como tal a los factores de riesgo descritos, y el desenlace es el desarrollo de las complicaciones tempranas o tardías. Con esto, entonces, se decide hacer una revisión de la literatura, específicamente en Central,
que es la base de datos de Cochrane, Medline, PubMed, específicamente desde 1965, Embase, que es la base de datos europea, ScienceDirect, que es y Lilacs, que es la base de datos del Caribe y América Latina, pero hay una dificultad y es que al usar tantas complicaciones asociadas a un catéter venoso central, no podemos o no debemos usar expresiones booleanas porque es que nos van a dar muchos resultados. Adicional a esto, la calidad de los estudios no nos va a permitir hacer una revisión como tal sistemática, con lo que pues nos redujimos o nos devolvimos a simplemente realizar una revisión narrativa de la literatura. Entonces, cuando vamos a hablar de las complicaciones como tal, la infección asociada al catéter, que es una de las más frecuentes, existen varios estudios, sobre todo retrospectivos, donde se evalúa como tal la asociación del implante de catéter venoso central a la aparición de infección asociada al mismo, y se encuentra como factores de riesgo principalmente las edades extremas, pacientes inmunocomprometidos que están sometidos a quimioterapia o pacientes que han recibido trasplantes, los grandes quemados, pero todos estos estudios no tienen tanta calidad de evidencia como este que se encontró que es un metaanálisis del 2012, donde se evaluó la asociación, el riesgo de infección asociada a la inserción del catéter venoso subclavio comparado con los demás. Vemos que en este funnel plot hay bastante heterogeneidad entre los estudios, pero cuando se hace el forest plot podemos ver que hay estudios con bastante peso que están muy por debajo del valor nulo, o sea que actúan como un factor protector a favor de la intervención, lo que nos lleva a concluir con el diamante del forest plot que insertar un catéter subclavio actúa como factor protector comparado con la infección, o sea, tiene menor riesgo de desarrollar infección si yo pongo infección asociada al catéter, si pongo un acceso subclavio con un acceso yugular. Y si lo comparamos con el acceso femoral, pasa exactamente lo mismo. De hecho, incluso el forest plot se desplaza mucho más a favor de la intervención, que sería la inserción del catéter subclavio, con lo que concluimos que poner un catéter venoso subclavio tiene mucho menos riesgo de desarrollar una infección que el hacerlo al nivel femoral o yugular. Adicional a esto, la trombosis venosa, que también es una complicación tardía, perdón, no lo había mencionado previamente, la trombosis venosa y la infección asociada al catéter son complicaciones tardías del acceso venoso. La trombosis venosa, sobre todo la trombosis venosa sintomática, porque la trombosis venosa se asocia, la aparición de esta se asocia bastante al uso de catéteres, sobre todo catéteres tunelizados para quimioterapia en pacientes con cáncer, que la incidencia de esta es bastante alta, y el hecho de tener una trombosis venosa asociada a padecer cáncer aumenta significativamente la mortalidad de los pacientes. Entonces, para evaluar esta parte encontramos un ensayo clínico multicéntrico donde se evaluó en el 2015, perdón, y se publicó en el New England un estudio multicéntrico en el que se hizo una aleatorización para la evaluación de acceso femoral versus yugular versus subclavio, y una comparación de este solo con el subclavio, y se identificó que los pacientes que lograban a los pacientes que se les hacía un acceso subclavio comparado con un acceso femoral y el acceso subclavio comparado con el yugular tenían menos incidencia en el tiempo, como podemos ver esa señora que tenía el catéter rotado, ¿qué te dijo? hazard ratio. Como podemos ver en el hazard ratio, disminuye significativamente el riesgo de desarrollar trombosis venosa sintomática, o sea, poner un catéter femoral y un catéter yugular tiene más riesgo de hacer una trombosis venosa sintomática comparado con el acceso subclavio. Adicional a eso, ellos hacen porcentualizan todos los hallazgos y lo grafican, y vemos esta tabla esta gráfica, perdón, valga la redundancia, donde se ve de forma muy llamativa cómo las complicaciones mecánicas, o sea, las complicaciones tempranas, están mucho más asociadas al acceso venoso subclavio comparado con el acceso yugular y femoral, y específicamente la infección asociada al catéter y la trombosis venosa sintomática pertenecen más a estos dos últimos.
En cuanto a la punción arterial, que si bien es una complicación que inicialmente se mencionó que era más bien baja, no se encontró como tal un estudio con buena calidad de evidencia, solo encontramos esta revisión de un cirujano vascular del 2014 en el que él expone varios de sus pacientes en los que accidentalmente, cuando se intentó lograr un acceso venoso central, hubo una punción arterial y posteriormente él emitió un algoritmo que como tal pues vamos a considerar que esto es una opinión de expertos que si lo ponemos en la pirámide de la evidencia pues está casi al final, pero que pues es de lo poco que hay. Las punciones arteriales, lo describe él en su artículo, que pueden alcanzar hasta el 9% en todos los accesos venosos centrales, que es bastante alto, y también es enfático en mencionar que un acceso, una punción arterial como tal, puede ser muy riesgosa, sobre todo si yo no identifico que lo que funcione es una arteria y la canulo como tal. Y sobre todo lo mencionan si yo lo canulo con catéteres de más de 7 French. Y esto es que esto se menciona sobre todo porque canular una arteria con un catéter de ese calibre va a hacer que el paciente tenga un sangrado muy significativo, que tenga un sangrado potencialmente mortal o que haga un déficit neurológico por un accidente cerebrovascular como tal. Entonces, lo que él recomienda después de hacer su revisión es que si yo hago una punción arterial y el catéter si el catéter no está en el lugar, pues yo debo hacer una compresión durante 15 minutos, debo hacer una evaluación neurológica estricta y solicitar concepto por cirugía vascular. Si el catéter está insertado, pero está en un sitio que es de fácil acceso, yo debería llevar al paciente a explorarlo para reparar la arteria como tal y posteriormente adherirme a un seguimiento neurológico estricto. Pero si no estoy en un acceso vascular asequible, lo que recomienda es que el paciente debería ser llevado rápidamente a un estudio imagenológico, específicamente en una arteriografía. Esto como tal respecto a las complicaciones vasculares, arteriales. Existen otras complicaciones que son mucho menos frecuentes que se describieron inicialmente. La estenosis venosa, que es una complicación tardía, esta como tal no está tan asociada con el acceso venoso central que nosotros normalmente utilizamos. Se asocia más al uso de catéteres venosos centrales de inserción periférica y a los catéteres de diálisis. Si bien esta pertenece más a este tipo de dispositivos, hay que tenerla presente porque bueno, el desarrollo de arritmia como tal, que es una complicación también baja en incidencia, lo que describen que más impacta esto, que es una complicación temprana también asociada al embolismo aéreo, lo que más impacta esto es cuánto se inserta el catéter, hasta qué distancia yo introduzco el catéter, y lo que recomiendan el estudio que se evaluó, que como tal, pues la evidencia sería bastante baja y sería una recomendación de experto, es no introducir el catéter más de 16 centímetros porque tengo más riesgo primero de hacer un contacto auricular que me va a propender al paciente a desarrollar un bloqueo de rama o una arritmia ventricular, o hacer una punción como tal miocárdica. Y se han descrito que después de esto han habido episodios de taponamiento cardíaco por lesión del corazón. Adicional a esto, el embolismo aéreo, que es bastante infrecuente y que en realidad se asocia a la mala técnica de extracción, porque lo describen como tales, que se presenta es posterior al retiro del catéter. No ahondamos mucho en ello porque tampoco existen estudios con una buena calidad de la evidencia respecto al mismo, y pues son eventos bastante aislados. Entonces, como tal, para hablar de la prevención de las complicaciones asociadas al catéter venoso central, existen unas medidas ya descritas para evitar las complicaciones mecánicas. Estamos hablando de complicaciones tempranas, específicamente neumotórax, no lograr la punción arterial, hemotórax. Entonces, se ha descrito que la experiencia del operador impacta significativamente el desarrollo de las mismas. Si bien la referencia primaria de este es un artículo de 1987, el que se tomó para justificar en este caso es el del New England Journal of Medicine del 2003, y es que ellos describen que
un operador debería haber puesto al menos 50 catéteres para considerar que tiene la experiencia suficiente para realizar este procedimiento como tal. Adicional a esto, otra medida para prevenir las complicaciones mecánicas es limitar los intentos, y es claro el segundo artículo que tenemos acá, y es que realizar más de 3 intentos, y cuando se habla de intentos es punzar el paciente y ir a buscar la vena, eso es un intento. Hacer más de 3 de estos va a hacer que el paciente tenga 6 veces más riesgo de desarrollar complicaciones mecánicas, no 6%, 6 veces más riesgo. Entonces, en realidad no debería hacerse en más de 3 intentos. Otra de las medidas para prevención de las complicaciones es limitar la longitud del catéter, aunque pues como hablamos con anterioridad, el autor que se mencionó previamente dice que no se debería insertar más de 16 centímetros. Esto pues teniendo en cuenta que si yo lo introduzco más de 16 centímetros, puedo tener riesgo de contacto auricular, desarrollo de arritmia o una lesión del corazón y posteriormente desarrollar la complicación que ha sido con anterioridad, o cuando no lo inserto lo suficiente, el catéter queda en el tercio distal de la cava superior, y cuando esto sucede, pues primero él no es funcional, y si es funcional tiene más riesgo de hacer una trombosis venosa. Adicional a esto, el uso de la guía ultrasonográfica. En esto sí existen bastantes estudios, pero finalmente traje este metaanálisis, esta revisión sistemática de Cochrane del 2015, en la que se evaluaron 3 estudios, un total de 2.300 pacientes, y en él encontramos que como tal, cuando yo evalúo el acceso venoso subclavio y el acceso como tal comparado con el uso de Doppler y ecografía 2D, comparado con la guía por landmark anatómico, por distribución anatómica, no hay una diferencia significativa. O sea, no hay una diferencia significativa en las complicaciones y en el éxito del mismo. Entonces, en realidad, usar la guía ecográfica para el acceso venoso subclavio no me genera ninguna modificación en los desenlaces, y como lo vemos en el forest plot, el diamante como tal toca el valor nulo, por lo cual no tenemos una evidencia significativa del mismo. No tenemos validez en la evidencia. Adicional a esto, pues el metaanálisis tiene bastante heterogeneidad entre sus estudios, pero podemos ver que cuando yo uso la guía ecográfica para el acceso venoso yugular y para el acceso venoso femoral, sobre todo para el primero, el forest plot favorece significativamente la intervención y se aleja bastante del valor nulo, por lo cual para tener éxito y para evitar las complicaciones en el acceso venoso yugular interno, siempre debo usar una guía ecográfica. En cuanto a la confirmación de la posición del catéter, hay un estudio que describe que no hay necesidad de hacer el mismo, pero es un estudio que solo se limita a decir que no hay necesidad de confirmar la posición del catéter cuando se logra un acceso yugular interno derecho, que pues es bastante limitado como tal, pero encontramos un estudio prospectivo en el que se evaluó el concepto como tal del clínico respecto a su juicio de considerar a qué distancia y en qué punto quedó insertado el catéter venoso comparado con el control radiográfico que se realiza, que normalmente se realiza con una radiografía de tórax PA simple, o si tiene un acceso a un fluoroscopio, pues se puede hacer de forma inmediata en el quirófano. Y se encontró que en realidad el juicio del clínico para determinar la posición del catéter no es suficiente. Su efectividad como tal solamente es del 70% y tiene un valor predictivo muy bajo, con lo cual nos hace pensar pues que el permitir que un clínico determine a dónde quedó el catéter va a hacer que haya bastantes falsos negativos. Entonces siempre se debe confirmar la posición del catéter, y más considerando lo que se mencionó con anterioridad, si pasa si el catéter está después de la unión cavo-atrial o está en el tercio más distal de la vena cava superior. Adicional a esto, las complicaciones tardías, específicamente las complicaciones infecciosas, el CDC de Atlanta emitió en el 2011 una guía que actualizó y que ya había emitido en el 2002 respecto a la prevención de las infecciones asociadas a los catéteres, y en este es muy enfático porque ellos emiten un task force
donde explican la importancia de la higiene de manos y el lavado quirúrgico como una medida pues, para la prevención del mismo. Adicional a esto, recalcan que la clorhexidina es superior al uso de yodóforos en cuanto a la incidencia, pues como tal, de infecciones asociadas al catéter, que se deben usar siempre las protecciones de barrera, y cuando hablo de esto no hablo de lo que se usa en este contexto por la pandemia actual, sino utilizar los campos, siempre cubrir al paciente, y nosotros como operadores siempre usar el tapabocas, el gorro y la bata que está aséptica, que está estéril. Adicional a esto, también son muy enfáticos en recalcar que se debe evitar el acceso femoral porque es el que más riesgo tiene, es el que más riesgo tiene de desarrollar infecciones asociadas al catéter. Y adicional a esto, el retiro de los catéteres como tal en los accesos periféricos ya está demostrado que al tercer día se debería hacer para revisar las complicaciones, pero esto no se ha demostrado en los accesos venosos centrales. Sin embargo, esta guía recomienda que diariamente se debe evaluar al paciente y hacerse la pregunta de si el catéter está cumpliendo una función. Si él no lo está haciendo, pues se debe retirar lo antes posible. Y algo que traigo aquí finalmente es que el uso de los catéteres impregnados con antibiótico en este metaanálisis, que tiene alto riesgo de sesgos y bastante heterogeneidad, describen un OR que en realidad es la probabilidad de actuar como un factor protector para desarrollar infecciones asociadas al mismo, está por debajo del valor nulo, lo cual pues nos actuaría como un factor protector. Entonces, según el estudio, pues podríamos considerar usar el catéteres impregnados con antibióticos, específicamente impregnados con clorhexidina y sulfadiazina de plata, como un factor protector para la prevención de infecciones asociadas al mismo. Y finalmente, la implementación de protocolos. Yo traigo este artículo que ya pues es viejo, tiene 14 años, pero es un estudio multicéntrico en donde se evaluaron bastantes pacientes y se encontró que de forma prospectiva, cuando yo implemento un protocolo donde yo rigurosamente exijo que se deba evaluar que se realice el lavado de manos apropiado, que se implementen todas las medidas de barrera, que se realice la asepsia siempre con clorhexidina, que se eviten en la medida de lo posible los accesos femorales y que se retiren todos los catéteres que no están cumpliendo ninguna función. Vemos que cuando se evalúa el seguimiento de esto, incluso hasta los 18 meses, cae drásticamente la incidencia de infecciones asociadas al catéter. Y es que, como vemos en esta tabla, inicialmente en la línea de base había una incidencia de 2.7, de entre 2.1 a 2.7 infecciones 1000 días catéter, pero cuando yo implementé este protocolo como tal, la incidencia cayó a cero, incluso en hospitales universitarios, hospitales no universitarios, hospitales pequeños y grandes. Entonces, lo cual nos lleva pues a concluir que implementar protocolos para prevenir esto sí es efectivo y debería realizarse. Entonces, como tal, al final de cada norma se propende por realizar un algoritmo de manejo. En este caso, como estamos hablando de factores de riesgo, decidimos no proponer como tal un algoritmo, sino una lista de chequeo para disminuir significativamente los riesgos de complicaciones asociadas al mismo, sea tempranas, que están al lado izquierdo, y las tardías que están al lado derecho, que específicamente serían las infecciones asociadas al mismo. Entonces, en esta lista de chequeo, pues debería considerar, esto no aplica pues para nosotros residentes porque estamos aprendiendo, pero como tal, que el operador tenga la experiencia apropiada, o sea, que haya puesto más de 50 catéteres, que no se hagan más de 3 intentos en el mismo sitio de inserción, que el catéter no se ha insertado más de 16 centímetros, pero más que eso es que se debe corroborar la posición del mismo siempre. Siempre que yo tenga la disponibilidad del mismo, y sobre todo si voy a hacer un acceso femoral o yugular, debo usar una guía ecográfica. Debo realizar el lavado de manos quirúrgico completo, la asepsia siempre con clorhexidina, usar todas las medidas de barrera, retirar los catéteres que no están cumpliendo una función, y en la medida de lo posible, si los tengo, usar catéteres impregnados con antibióticos. Entonces, por el estudio final, pues consideraremos que lo ideal sería siempre implementar un protocolo institucional para la prevención de estas complicaciones, y pues estas serían las conclusiones finales de la norma como tal. Muchas gracias.
Doctor Cristian, muchas gracias por la presentación concreta. Doctor Carlos Gallego, buenos días. Usted es el profesor tutor. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sí, señor. profe. Ah, bueno, ok. Sí, lo que pasa es que la calidad del sonido he visto que no es la mejor. Sí, en primer lugar, buenos días. Quiero felicitar al doctor Cristian Arroyave por la excelente presentación que ha hecho. Quiero resaltar bastante la actitud proactiva que ha tenido el doctor Arroyave en el sentido de que siempre me estuvo llamando, profe, encontré esta revisión bibliográfica, sentémonos, revisemos, y esa es una parte que es bastante loable y que quiero resaltar en este momentico. En cuanto ya relativamente en cuanto al tema, como si la inserción del catéter central es un procedimiento que es muy frecuente para nosotros los cirujanos. Eso es prácticamente también una de las causas más frecuentes que nos piden interconsulta, y casi siempre cuando los internistas o los intensivistas nos piden es porque ellos no han podido, o sea que es un procedimiento que es bastante laborioso. El catéter central, incluso en los cirujanos que hemos estado formando en los últimos años, es tan frecuente porque muchos cirujanos se están dedicando al cuidado intensivo. O sea, este procedimiento prácticamente es una prioridad para un residente de cirugía y para un futuro cirujano saber hacer. Las complicaciones, el resumen de la revisión que ha hecho el doctor Arroyave, básicamente se resume en que hay que saber hacer. Un buen training es la principal medida que protege contra las complicaciones de la... Me preocupa bastante, es una de las conclusiones y que revisamos aquí en la literatura, es la sugerencia de que para colocar un catéter central se deben haber hecho por lo menos mínimo 50 procedimientos antes de realizar el procedimiento como tal ya. Y realmente con la situación actual de la medicina, donde los residentes hacen bastantes preturnos, posturnos, uno se pregunta qué tanto es la oportunidad para que un residente haga 5 intentos antes de hacer un verdadero implante de un catéter central. Eso es bastante difícil, y la situación de la medicina hoy en día, donde la seguridad del paciente vale bastante, también es algo que hay que tener en cuenta. Yo lo revisé, el doctor Quintero, en el trabajo de grado que usted hizo cuando hizo lo de la maestría en educación, cuando la integración al currículo de la simulación para la colecistectomía laparoscópica, y usted ahí toca unos temas, unos tópicos bastante delicados que creo que aplican para este caso. Yo pienso que este es el momento para seguir implementando en nuestra universidad el uso de la simulación. Yo pienso que con el uso de la simulación podemos hacer un óptimo entrenamiento a los futuros cirujanos, a los residentes actuales, para que hagan un buen entrenamiento en la utilización del catéter venoso central, y ese es básicamente el principal factor que nos va a proteger para las complicaciones. Obviamente, también ustedes ven de que aquí básicamente son las medidas de uso personal, la asepsia, la antisepsia, usar campos, porque a veces el cirujano, en su afán de realizar el procedimiento, muchas veces ni se coloca tapabocas, ni se coloca gorros. Entonces, mire que estas medidas tan sencillas son básicamente el principal factor que hay que saber controlar para evitar los riesgos de las complicaciones que van desde la más frecuente, que son las infecciones, hasta las más raras, como las arritmias, el paro cardíaco. Entonces, yo pienso que finalmente quiero darle nuevamente las felicitaciones al doctor Arroyave por el buen uso del tiempo, por la excelente revisión que ha hecho y por la actitud que tuvo durante todo este tiempo en la preparación de esta norma. Muchas gracias. Doctor Gallego, muchísimas gracias. Yo tendría una primera pregunta para ustedes, por favor. En las normas que establecimos para los catéteres aquí en Imbanaco, por ejemplo, lo que se estableció es que el abordaje vascular debería ser ante todo de carácter subclavio, porque el chance de complicación de muchos elementos estaba demostrado que era muy superior a colocar catéteres yugulares. De hecho, nos tocó reorientar a mucha gente que tiene escuela yugular y lo pasamos a subclavio. ¿Ustedes encontraron algún dato específico en el cual el subclavio estuviese por encima del yugular como elección siempre? Profe, sí, en Sí, la claro. incidencia de infecciones. Ok. O sea, siempre actúa como factor protector. Yo poner un catéter subclavio comparado con un catéter yugular o un catéter femoral. Se me infecta más ponerlo yugular o femoral que subclavio. Perfecto. Tenemos la petición de la palabra del doctor Mauricio Zuluaga y del doctor Méndez. Doctor Zuluaga, buenos días. Buenos días a todos, Cristian y Carlos, muy buena revisión.
hay una tendencia en este momento que se llaman los grupos de accesos vasculares, que cada vez se está difundiendo más, porque pues es un grupo que se dedica solamente a eso, ¿sí? Se forman grupos de 5 o 6 cirujanos en los cuales se hacen los accesos vasculares de todos los pacientes y se vio de que la tasa de riesgos y complicaciones disminuía. ¿Por qué se organizó? Hola, pagarle 6, 7 cirujanos, esto es como muy costoso para que solo coloquen catéteres y hagan accesos vasculares. Hay un estudio colombiano muy bueno y hay un grupo de excelencia en la Fundación Cardioinfantil. El año pasado tuve la oportunidad de estar con ellos, en donde estos muchachos se organizaron eso y entonces el costo de los 6 cirujanos pagados solamente para la parte de accesos vasculares y todo eso se vio reducido a que tuvieron un ahorro en la parte de infecciones de sitio operatorio, complicaciones y todo lo que hablaste, Cristian, ahí en eso. Tuvieron un ahorro de casi 3.000 millones de pesos en pacientes de UCI. Estamos hablando de que la Fundación Cardioinfantil solo ve pacientes de alta complicación. Entonces es una de las estrategias importantes que se puede llegar a tener en cuenta. Lo otro es el uso de la ecografía como la parte de ayuda para el paso de los catéteres centrales. Esto por lo menos ayudaría mucho en la parte de disminución de complicaciones vasculares mayores que vimos. Ahí vimos funciones arteriales casi del 9%. Es bastante alto. 1 de cada 10 catéteres se terminaría complicando con una función arterial. Muy buena revisión y muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio, a usted por su comentario. Doctor Manuel, buenos días. Buenos días para todos. Pues, en primer lugar, felicitar al doctor Arroyave y al doctor Gallego por la revisión que hicieron. Yo quería hacer una sugerencia para la norma y es que pues, se clasificaran las complicaciones, pues porque las complicaciones son dependientes básicamente de 3 factores. El factor del operador, el del paciente y el factor relacionado con el catéter. Con miras a que con ese enfoque se hiciera el manejo preventivo. A menudo el catéter central pues, es un procedimiento que se lo hemos dejado al R1 y muchas veces a veces lo tiene que pasar solo. Entonces una recomendación que por lo menos en los primeros catéteres siempre hay un acompañamiento del residente mayor, porque el paso de un catéter central tiene complicaciones y complicaciones a veces muy graves y complicaciones a veces que comprometen la vida del paciente. En cuanto a los factores pues, del operador, pues básicamente la experiencia y si se debe usar o no ultrasonido. Factores del paciente tenemos, por ejemplo, presencia de obesidad del paciente, la edad, ¿no? Si ya ha tenido manipulaciones previas, y factores del catéter, pues saber usar realmente el catéter adecuado, que muchas veces nos metemos a hacer eso sin un catéter adecuado, sobre todo cuando tenemos que hacerlo en los niños. Entonces son recomendaciones que es importante tener en cuenta y hacer un control de la posición del catéter, ¿no? Hoy día pues la ecografía facilita mucho eso. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Méndez. Okay. Doctor Reyes, buenos días. Buenos días a todos. Yo quiero resaltar, de verdad la presentación me pareció muy bien, se revisaron todos los aspectos, muy buena la bibliografía. Para los residentes, sobre todo, yo creo que este procedimiento pues nos recuerda todo lo que es la curva de aprendizaje y de pronto me adhiero a lo que acaba de decir el doctor Manuel Méndez. A veces sucede que termina colocándole el que menos experiencia tiene. Entonces yo pienso que al principio recordar que todos tenemos que hacer esa curva de aprendizaje y hasta que no tengamos, digamos, el tiempo y la experiencia para hacerlo ya solo, es mejor que estar siempre acompañado de la persona que más experiencia tiene. Muchas gracias.
Gracias. A usted, doctor Reyes, tenía una pregunta adicional. En la revisión, aquí, doctor Mauricio, efectivamente organizamos un grupo de abordajes vasculares y la idea es que los catéteres que solicitan ya se piden con interconsulta. De acuerdo a la situación, el equipo de abordajes vasculares decide si coloca o no el catéter y lo coloca exclusivamente la gente del equipo de abordajes vasculares. En esa revisión fue muy importante lo que usted anota, doctor Gallego, lo de la simulación para la gente no entrenada, y para esto sí que hay muchos maniquíes de simulation que lo permiten, y a los residentes les insistimos, por favor, no minimicen ese procedimiento. No lo minimicen porque puede estar la vida de una persona como ustedes lo han expuesto. Agradezco al doctor Carlos la referencia que hizo al material que revisamos al respecto. Y quería preguntarles, y pidiéndole a Adolfo que nos ayude también en esto, doctor Gallego, doctor Cristian y doctor Adolfo. En la revisión que hicimos, encontramos, por supuesto, que la ecografía es fundamental y crítica, pero no encontramos que fuera un factor definitivo con evidencia para que el catéter no se colocara. Y nosotros seguimos con la pauta de que si no hay ecografía disponible, no tenemos un margen de error, si es un operador de experiencia, para colocar el catéter. En algunas áreas acá lo colocamos con ecografía, pero la norma que dejamos no es explícita, absoluta, de que el ecógrafo sea indispensable para todas las situaciones. Quisiera que el doctor Alfonso nos comentaran algo al respecto, por favor. Sí, Laureano, tengo como malito el internet, pero quería como hacer dos observaciones sobre la ultrasonografía. Uno, sobre el uso de la vena yugular interna guiada por ecografía. Hay suficiente evidencia y es una evidencia muy, muy, muy fuerte que en la dirección de utilizar la ecografía siempre, incluso en muchos sitios, es un acto de mala práctica colocar un yugular interno que no sea guiado por eco. Y la ecografía no solo le permite a uno colocarlo, ver dónde lo está colocando, sino verificar el sitio donde se coloca, y hay tres procedimientos básicos para verificar eso, ultrasonográficos, pues que no voy a describir ahora porque es un poquito largo, pero también sirve no solo para meter el catéter, sino para verificar su posición. Estoy hablando de yugular interno y de femoral. En subclavia no hay evidencia suficiente, entonces hay que distinguir entre el catéter yugular interno, el femoral y el subclavio. En subclavio la técnica anatómica y la técnica guiada por eco son muy, muy similares, de manera que ahí no hay una evidencia muy fuerte, pero digamos sí hay una tendencia, digamos ya en la gente que es experta en colocar los subclavios guiados por eco, a que disminuye incluso en los subclavios el número de punciones arteriales y de neumotoras, etcétera. Pero digamos la bibliografía que hay hasta ahora no soporta el uso digamos metódico y permanente para el subclavio. Entonces una propuesta que tenía yo es, y lo otro es la curva de aprendizaje. Cuando la curva de aprendizaje es por técnica anatómica, el número es 50 para yugular interno. Cuando es guiado por eco, es 25, o sea que disminuye incluso la curva de aprendizaje. De manera que una cosa es yugular interno y otra cosa es subclavio. Esa es, digamos, como una observación y digamos, sí es una invitación a lo que dice Manuel, que es que todos los residentes de primer año hagan su curva, pero siempre acompañados por un R mayor o por un profesor. Gracias. Excelente, Adolfo. Creo que la precisión es bastante buena y nos deja mucha claridad, doctor González. Muchas gracias. Galaxy J o J7 Prime, ¿quién es? Perdón. Yo, profe, es que se me olvidó cambiar el nombre. Ah, perdón. Galaxy, ¿quieres hablar, Galaxy? Por favor. Buenos días a todos. Primero, para reconocer que este es un tema, digamos, al menos en el hospital universitario es frecuente, o un procedimiento bastante frecuente. En la práctica ya privada o en los niveles 2 es poco frecuente el que nos llamen para colocar un catéter central. Pero de ahí la importancia de que estemos preparados. Yo quiero, pues, para Mauricio, que si de pronto en algún momento dado piensa en eso, de formar los grupos, creo que en instituciones universitarias, si van a formar un grupo, debe involucrarse a los residentes para garantizar de que
tengan esa competencia. Eso es el primer punto. Porque en las instituciones privadas o no universitarias me parece que a veces está muy bien, porque no hay que involucrar a nadie más, sino ese grupo se encarga de hacerlo. Lo segundo es que, en mi opinión, si va a haber esos grupos, deben existir. Como ellos van a ser los más competentes, pues también tienen que estar disponibles a la 1, 2, 3 de la mañana. Y no es que déjamelo para mañana a las 7, porque a mí me molesta ese tipo de actitudes de los grupos que a veces se especializan en algo y solamente pueden de lunes a viernes y en horas de trabajo diurnas, ni noches ni fines de semana. Entonces, yo creo que debemos ser muy coherentes para formar ciertos grupos. Lo tercero es, yo creo que el profe González lo ha trabajado. A mí siempre me ha quedado la duda, porque incluso en estos días que estábamos viendo cómo hago yo la colela, se dejó la colela para 30, un procedimiento que es hasta a veces puede llegar a ser mortal o con una morbilidad gigante, y se dejó en que sean 30. Yo siempre me pregunté por qué el catéter central tiene que ser 50. Entonces, pues sí, pueda que haya algo descriptivo. Yo creo que eso habría que reevaluar si verdaderamente son 50. Nosotros un día hicimos una guía y lo dejamos con base, eso es más empírico, lo dejamos de que fueran al menos unos 20 catéteres bien supervisados. Lo tercero que sí quiero mencionar es que si un residente todo el tiempo utilizó el eco para hacer la colocación de catéter subclavio, por favor, si siempre lo usó, no se ponga a hacer técnica anatómica porque él no es competente para hacer técnica anatómica. Es decir, no se ponga a hacer el procedimiento porque si siempre usó eco, ahora no tiene eco, no está competente. Es decir, son competentes para hacerlo bajo técnica anatómica o sin eco los que hicieron el procedimiento de esa forma. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Alain. Realmente hay muchas predicciones muy pertinentes. Como hacer colecistectomía abierta, si uno solamente ha hecho colelab en la vida, es algo bastante diferente y complejo. No sé, doctor Cristian, doctor Carlos, si tengan alguna recomendación final. No tenemos más preguntas por ahora. Doctor Carlos o doctor Cristian, ¿algo para terminar? No, prácticamente no. Yo pienso que la importancia aquí sí, la parte de la curva de aprendizaje, pero no olvidar la parte, como lo mencioné en mi comentario, lo de la asexia, la antisexia, las medidas de protección personal para poder realizar un buen implante de un catéter venoso central. Ya lo demás, sí, esa curva de aprendizaje de los 30 o los 50 intentos que se pueden bajar con ecografía, que se pueden bajar ese número con un buen entrenamiento en simulación, eso es claro. Pero lo de la asexia y la antisexia no puede perder su lugar en la cirugía general y en cualquier procedimiento. Era eso. Bueno, y como han anotado, Cristian, usted dejó una lista de chequeo que son muy importantes, que son muy críticas y que hay que tenerlas en cuenta. Como la realidad del hospital involucra que los residentes se vean muy expuestos a esto y que lo asuman, insistirles con lo que tú has anotado, Carlos, y con lo que anotaste, Cristian, todo lo que completaron los profesores, los intentos, no minimicen el catéter, no minimicen la postura, no lo minimicen. No es que ya te va a mostrar uno y los demás los pones vos. O sea, la idea es que el acompañamiento sea hasta que quede, digamos, la técnica estandarizada y que este procedimiento de ninguna manera se considere un procedimiento menor. Estos chequeos, muy importantes, tenerlos en cuenta, aplicarlos y hacerle seguimiento. Y bueno, doctor Cristian, doctor Carlos, muchas gracias. Espero que el doctor Cristian no lo clave para el otro jueves también para presentar. Si lo clavan, me avisa, yo lo reemplazo o algo, pero creo que había una observación final. Doctor Diego Caicedo, él pregunta que si hay alguna recomendación con respecto a cuánto tiempo dejar el catéter. Y si no, en realidad esto, como dije inicialmente, esto está demostrado en los catéteres periféricos, pero en el central no, o sea, no se ha encontrado que haya un tiempo específico para el retiro del mismo y dejarlo. Entonces lo que se recomienda es que diariamente se evalúe si el catéter cumple una función y si no, retirarlo inmediatamente. Pero un tiempo específico para dejarlo y para retirarlo no está establecido. Ok, y te preguntas si hay alguna recomendación para los PIC, alguna recomendación en particular. ¿Para los qué, profe? Los
Lo de implantación periférica, los catéteres. Ah, para los PICS, no, en realidad no, esa parte no la evalué, aunque hay muchísima literatura al respecto. Ok, entonces, doctor Caicedo, le complementaremos eso cuando revisemos ese tema. Profe, Y bueno, dígame. para los catéteres sí hay tiempos, profe, sí hay tiempos. Y lo importante es esto, es el riesgo de infección. Para un catéter, yo sé que los cuidados de un catéter son muy importantes, pero en ese mismo orden de tiempos se pide que se revisen los catéteres para el retiro. Por ejemplo, el primero que se debe retirar es un femoral. Un femoral no debe durar más de 7 días. No debe durar más de 7 días, porque ese abordaje se utilizó como una emergencia. Eso es para casos de emergencia. Incluso para cuando los colocábamos para los Majurca, un Majurca también bien cuidado puede durar mucho tiempo, pero esos son abordajes de emergencia, por ejemplo el femoral. Luego sigue en orden, no pasar ni de 10 a 15 días se recomienda un yugular. El que sí dura más tiempo es el catéter subclavio. Okay. Muchas gracias por la precisión. Muchas gracias por la inquietud de verdad. Bueno, doctor Cristian, doctor Carlos, muchísimas gracias. Profesores que nos acompañan, muchas gracias. A todos los residentes y a todos, gracias. Tengan muy en cuenta esto que nos han transmitido hoy. El material queda en el departamento. El material, y ya estamos haciendo la consolidación de todo lo que se ha presentado en los últimos 10 meses para entregar a Dora organizadito. Ya lo tienen, pero digamos lo hacemos por fechas y todo. Y ustedes, por supuesto, lo pueden consultar. He visto también que han estado grabando este material. Supongo que quedará también disponible para todos cuando lo requieran. Doctor Cristian, doctor Gallego, muchas gracias. Que pasen un feliz jueves y síganse cuidando mucho porque el problema todavía sigue. La curva todavía nos acecha. Esperemos que no nos dé un zarpazo. Cuídense mucho y sigamos adelante. Que pasen todos muy buen día. Gracias, profe. Ok, muchas gracias. Un abrazo a todos.